No tenemos nada de tu talla, y aquí no hacemos devoluciones ni crédito. La frase resonó por toda la tienda, fuerte y cruel, arrancando risas de quienes estaban cerca. Catalina, una joven madre con obesidad, solo quería comprar un vestido sencillo con sus últimos ahorros, soñando con conseguir el empleo que podría cambiar su vida. Pero, en lugar de apoyo, recibió humillación y desprecio. Lo que nadie imaginaba es que, del otro lado, un hombre en traje elegante seguía todo en silencio. Un millonario que podría simplemente seguir su camino, pero eligió detenerse. Se acercó a ella y dijo en voz baja: «Ven, yo me encargo de esto». Y fue en ese instante, en medio del dolor y la injusticia, que comenzó una de las historias conmovedoras que cambian destinos para siempre. En la inmensidad de la Ciudad de México, donde el ruido constante de los coches se mezcla con el pregón de los vendedores ambulantes, Catalina Herrera caminaba con pasos firmes, pero el corazón acelerado. Joven, con obesidad y madre soltera, traía dentro de la bolsa sus últimos ahorros, billetes arrugados que representaban no solo dinero, sino la suma de todos los esfuerzos recientes para mantenerse de pie. Aquel día, ella no quería lujos ni extravagancias, quería apenas un vestido sencillo, pero digno, que le diera confianza para enfrentar una entrevista de trabajo que podría cambiar su vida. Quien ya estuvo en la posición de arriesgar lo poco que tiene para alcanzar algo mayor entiende el peso de ese momento. Era como si cada moneda guardada cargara también una promesa silenciosa para el futuro de su hijo. Catalina sabía que no podía fallar. Y, aún así, había en ella una llama terca de esperanza, de esas que insisten en brillar incluso cuando el viento sopla fuerte en contra. Al empujar la puerta de la tienda popular, Catalina fue recibida por el olor a tela nueva y por el murmullo de clientes probándose ropa apresuradamente. Caminaba entre burros llenos, pero sentía como si el mundo entero la observara en silencio. Sus ojos buscaban algo que fuera sencillo, pero elegante, accesible, pero al mismo tiempo capaz de transmitir la fuerza de una mujer que no se rindió a pesar de todas las caídas. En su mente, ya se veía llegando la entrevista, sentada frente al reclutador, intentando demostrar su valor, no solo con palabras, sino también con su postura y confianza. Era increíble cómo aquel pedazo de tela podía simbolizar tanto: dignidad, valentía y la oportunidad de ser notada por lo que realmente importaba. ¿Cuántas historias reales se esconden en situaciones así? Personas que necesitan un detalle mínimo para mostrar al mundo de lo que son capaces, pero que enfrentan barreras invisibles a cada paso. Catalina, en aquel instante, era el retrato vivo de esa lucha silenciosa. Sin embargo, junto con la esperanza, venía la sombra del miedo. ¿Será que el dinero sería suficiente? ¿Será que encontraría algo que le quedara a su cuerpo? El fantasma del rechazo la acompañaba, como un recuerdo cruel de otras veces en que fue menospreciada. Aún así, levantaba la barbilla y seguía adelante, tratando de no demostrar debilidad. Quien mirara desde afuera podría pensar que era solo una clienta común más. Pero por dentro, Catalina libraba una verdadera batalla emocional. Era como caminar sobre el filo de una navaja. De un lado, el deseo de creer en un futuro mejor; del otro, el recuerdo constante de todas las puertas cerradas en su cara. Y era exactamente en ese clima de tensión y expectativa que la historia estaba a punto de dar un giro. Porque, antes incluso de que Catalina eligiera el vestido, la vida ya había preparado para ella un encuentro inesperado, capaz de cambiar no solo aquella noche, sino toda su trayectoria. Catalina, después de algunos minutos circulando entre burros y ganchos, finalmente reunió valor para acercarse a la dependienta. El corazón latía acelerado, como si aquella simple petición fuera una prueba de resistencia. Con una sonrisa tímida, preguntó si había algún modelo que pudiera quedarle. Pero la respuesta vino cargada de veneno. La empleada, sin siquiera disimular el desprecio, levantó los ojos y dijo en voz alta: «No tenemos nada de tu talla, y aquí no hacemos devoluciones ni crédito». La frase cortó el aire como una navaja, dejando a Catalina paralizada. Peor que la negativa fue la forma como aquello fue dicho, lo suficientemente alto para que otras personas escucharan. Y escucharon. Algunos clientes intercambiaron miradas maliciosas, otros se rieron abiertamente, como si el dolor de alguien fuera un espectáculo gratuito. Era más que no encontrar una prenda. Era el peso del rechazo expuesto delante de extraños. Catalina sintió el rostro arder, como si estuviera en llamas. No era solo vergüenza, era el recuerdo de todas las veces en que fue tratada como invisible o como chiste. Intentó tragar el nudo en la garganta, pero la voz de la dependienta todavía resonaba,
y cada risa en el ambiente parecía confirmar que ella no tenía lugar ahí. Quien ya fue ridiculizado en público sabe la sensación de querer desaparecer, esfumarse, encontrar un hoyo para esconderse. En aquel momento, la tienda entera parecía un tribunal, y Catalina era la acusada sin derecho a defensa. Sosteniendo con fuerza la correa de la bolsa, se volteó rápidamente hacia la puerta. No se llevó nada. Perdió la poca esperanza que cargaba. A cada paso, la sensación de injusticia pesaba más. No era solo sobre un vestido, era sobre dignidad, sobre ser tratada como ser humano. Irónicamente, aquello que debería ser un lugar de opciones y posibilidades se transformó en una escena de exclusión y humillación. Del otro lado, el aire parecía más pesado. Catalina respiró profundo, intentando contener las lágrimas, pero el dolor se desbordaba. Aquel vestido, que simbolizaba la posibilidad de un futuro mejor, se había transformado en un símbolo de rechazo. Caminaba sin rumbo por la banqueta, repitiendo mentalmente que necesitaba ser fuerte, que no podía llorar frente a extraños. Sin embargo, la sensación era la misma de alguien que, después de subir montañas con esfuerzo, es empujado de vuelta al valle. Muchos dirían, es solo un vestido, no es el fin del mundo, pero quien vive historias conmovedoras como la de Catalina sabe que no se trata del objeto en sí, sino de aquello que representa. Y mientras alejaba de la tienda, no imaginaba que aquella escena de humillación estaba siendo observada por ojos atentos, de alguien que no veía apenas una cliente rechazada, sino una mujer en busca de dignidad. Y ese alguien estaba a punto de cambiar todo. Mientras Catalina dejaba la tienda con pasos apresurados, la mirada baja y el corazón pesado, alguien la observaba del otro lado de la calle. Alejandro Montoya, un hombre de presencia imponente, vistiendo un traje impecable que llamaba la atención incluso en medio de la multitud de la Ciudad de México, no pudo ignorar la escena que acababa de presenciar. Él no era cualquier hombre. Era un millonario conocido por invertir en proyectos sociales, pero que raramente se involucraba de forma directa con los beneficiados. Su vida estaba siempre rodeada de compromisos, juntas y contratos, pero había en él una sensibilidad oculta que, de vez en cuando, se manifestaba ante injusticias flagrantes. Y ahí, ver a una joven madre ser ridiculizada en público solo por intentar comprar un vestido barato encendió dentro de él algo que no podía ser ignorado. Lo que para muchos podría parecer solo un episodio cotidiano más de descuido, para Alejandro sonaba como un grito silencioso pidiendo justicia. Alejandro se quedó parado por algunos segundos, como quien mide las consecuencias de intervenir o seguir adelante. Después de todo, su posición exigía discreción, y cualquier gesto suyo podría volverse noticia en segundos. Pero, en aquel instante, él no veía números, contratos o reputación. Veía apenas una mujer con el semblante marcado por el dolor, sosteniendo una bolsa sencilla como quien protege lo poco que le queda. Era imposible no pensar en las innumerables historias reales que había escuchado a lo largo de su vida, pero que muchas veces pasaban desapercibidas ante el ajetreo. ¿Cuántas Catalinas existían esparcidas por las grandes ciudades, luchando por dignidad mientras eran aplastadas por el prejuicio y la indiferencia? Alejandro sabía que no podría cambiar el mundo entero, pero tal vez pudiera cambiar el mundo de una sola persona. Y esa decisión, aparentemente pequeña, tenía el poder de transformar destinos. Con pasos firmes, Alejandro cruzó la calle, acercándose a Catalina. La observaba con atención, los hombros caídos delatando el peso de lo que acababa de vivir, los ojos llorosos intentando esconder el dolor, y aún así, una postura de alguien que se niega a rendirse. Había algo magnético en aquel contraste entre fragilidad y resistencia. Alejandro no se veía apenas ante una cliente rechazada, sino ante una madre que cargaba, sola, la responsabilidad de darle a su hijo una vida mejor. Y, de repente, aquel encuentro dejó de ser una coincidencia y se volvió casi un llamado. Porque, si es verdad que grandes cambios suceden en momentos inesperados, entonces aquel instante, en aquella banqueta, era la apertura de un nuevo capítulo. Catalina todavía no lo sabía, pero las próximas palabras que escucharía serían capaces de romper la cadena de la humillación y abrir un camino que jamás se atrevería a imaginar. Alejandro respiró profundo antes de acercarse, pues sabía que cualquier palabra dicha en aquel momento podría cambiar la dirección de la conversación. Catalina, todavía intentando contener las lágrimas, no percibió de inmediato su presencia, hasta que escuchó una voz firme, pero increíblemente tranquila, decir: «No llores por eso. Ven conmigo. Yo voy a encargarme de que tú y tu hijo no pasen necesidad esta noche». Ella se detuvo, sorprendida,
y se volteó despacio, encontrando frente a ella a un hombre que parecía fuera de lugar en el escenario alrededor. El traje bien cortado, la mirada intensa, pero llena de empatía, contrastaban con la sencillez de aquella banqueta. Catalina abrió los ojos grandes, confundida. ¿Quién era él? ¿Por qué le importaba? Aquellas palabras, dichas sin arrogancia, sonaban como un bálsamo después de la crueldad que acababa de sufrir. Por un instante, no sabía si creer o si correr, pues la vida ya le había enseñado que las promesas dulces muchas veces escondían trampas. El silencio que siguió fue casi incómodo, roto apenas por el sonido de los coches pasando. Catalina, desconfiada, apretó más la bolsa contra el cuerpo, como si defendiera su última seguridad. «Yo no necesito caridad», murmuró, casi en un susurro, intentando mantener la dignidad frente a un desconocido. Pero había algo en la expresión de Alejandro que desarmaba cualquier barrera. Él no parecía hablar como un hombre poderoso acostumbrado a dar órdenes, sino como alguien que realmente veía su dolor. Muchas veces, cuando la vida nos trata con injusticia, cualquier gesto de humanidad suena casi increíble. Y fue exactamente ese choque lo que Catalina sintió, entre la voluntad de rechazar ayuda y el deseo de creer que, tal vez, alguien pudiera realmente tender la mano sin esperar nada a cambio. Alejandro permaneció firme, sin demostrar prisa, dejando claro que estaba dispuesto a esperar por su respuesta. Poco a poco, Catalina levantó los ojos y percibió que no había juicio en su mirada, solo una calma casi desconcertante. Era como si dijera, sin palabras, que sabía lo que ella cargaba y no la disminuía por eso. La escena contrastaba radicalmente con la humillación que había sufrido minutos antes dentro de la tienda. Ahí, se rieron de ella. Aquí, alguien la trataba como persona, con respeto. Y esa diferencia hizo que algo se moviera dentro de ella. Todavía no era confianza, pero un pequeño destello de esperanza, como una llama tímida intentando reencenderse. Ella titubeó, respiró profundo y, sin darse cuenta, dio un paso hacia él. Alejandro, percibiendo el gesto, inclinó levemente la cabeza y sonrió, como quien entiende que lo más difícil ya había sido conquistado. No la confianza plena, pero la oportunidad de comenzar un diálogo. Catalina, todavía desconfiada, no sabía que aquel era apenas el inicio de un giro inesperado en su vida. Catalina respiró profundo, sintiendo el pecho pesado de desconfianza. Los ojos llorosos todavía delataban el dolor que había pasado dentro de la tienda, y ahora, frente a aquel hombre elegante, las palabras simplemente escaparon de sus labios. «No quiero caridad, solo quería una oportunidad de trabajar». Fue dicho casi en un susurro, pero había firmeza en la voz. Ella no estaba pidiendo limosna, no buscaba piedad, lo que deseaba era dignidad. Alejandro, sin inmutarse, mantuvo la mirada serena. Él sabía que la mayor herida que alguien puede cargar no es la falta de dinero, sino la sensación de ser tratado como incapaz. Catalina cruzó los brazos, en un intento de protegerse de una posible decepción. Después de todo, ¿cuántas veces le prometieron ayudarla y después desaparecieron? ¿Cuántas veces tuvo que tragarse la frustración de creer en personas que, en el fondo, solo querían usarla? La vida le había enseñado a desconfiar, y ahora no sería diferente. Alejandro se inclinó levemente hacia adelante, y con una calma que desentonaba con el caos alrededor, respondió: «Entonces eso es lo que tendrás. Una oportunidad». La firmeza de la frase hizo estremecer a Catalina. No era una promesa vaga, no sonaba como palabras dichas apenas para consolar. Él hablaba con la seguridad de quien estaba acostumbrado a tomar decisiones y cumplirlas. Catalina desvió la mirada, intentando no dejarse afectar por aquel tono que mezclaba autoridad y empatía. Dentro de ella, un conflicto comenzaba. La razón decía rechazar, no confiar en extraños, mientras el corazón suplicaba por una oportunidad de probarse a sí misma que todavía podía recomenzar. Quien ya estuvo en una encrucijada así sabe cuánto es difícil dar un paso cuando no se sabe dónde el camino puede llevar. Pero, en el fondo, Catalina percibió que tal vez aquella fuera la primera vez en mucho tiempo en que alguien realmente creía en ella. El silencio que siguió entre los dos fue cargado de significados. Catalina apretaba la bolsa contra el pecho como quien agarra una última defensa, pero, poco a poco, comenzó a sentir que estaba ante algo diferente. No era apenas un hombre rico ofreciendo ayuda. Había algo más profundo, algo que tocaba en aquello que más deseaba: dignidad. Alejandro, con un simple gesto, había cambiado el peso de las palabras. No era caridad, era oportunidad.
y esa diferencia abrió una pequeña brecha en el muro que ella misma levantó a lo largo de los años. Con los ojos fijos en él, Catalina se dio cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar no solo aquella noche, sino todo su futuro. Ella no lo sabía, pero el camino que se abría ante ella la llevaría a un destino completamente inesperado, donde no solo sus decisiones serían puestas a prueba, sino también su corazón. Alejandro respiró profundo, observando a Catalina como quien ve más allá de lo que los ojos muestran. Percibió la lucha interna de ella, aquel conflicto entre la necesidad de aceptar ayuda y el miedo de volverse rehén de promesas vacías. Entonces, con una leve sonrisa, que más parecía una invitación a la confianza, dijo: «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Catalina abrió los ojos grandes, dando un paso hacia atrás. La inseguridad la dominaba. Nunca, en toda su vida, un hombre tan elegante y confiado le había dirigido tanta atención. Su instinto gritaba para no ir, pero había algo en la serenidad de él que la hacía creer. Con el corazón acelerado, Catalina movió la cabeza en negación, pero Alejandro no desistió. «No es limosna, Catalina, es respeto. Necesitas ver lo que quiero ofrecerte». Las palabras resonaron dentro de ella como una promesa que desafiaba todo el peso de las humillaciones pasadas. Todavía vacilante, Catalina siguió a Alejandro por las calles iluminadas, cada paso acompañando el sonido de los zapatos de él contra el suelo. Mientras caminaban, sentía las miradas de las personas recaer sobre los dos, el hombre de postura impecable y la joven de ropa sencilla, con la bolsa gastada apretada entre las manos. La vergüenza quemaba en su rostro, y casi se regresó. Pero Alejandro caminaba con tanta naturalidad a su lado que parecía indiferente al juicio ajeno. Era como si, al estar cerca de él, el mundo alrededor perdiera importancia. Cuando se detuvieron frente a una vitrina enorme, con vestidos lujosos expuestos bajo luces doradas, Catalina contuvo la respiración. Aquella tienda era un universo inaccesible para alguien como ella. Sus ojos brillaron al ver las telas delicadas, pero al mismo tiempo, el corazón se apretó con el recuerdo cruel de la dependienta que la había humillado horas antes. Alejandro abrió la puerta de la tienda y, antes de que Catalina pudiera protestar, la sostuvo del brazo con gentileza y dijo: «Hoy vas a entrar como mereces». El tintineo de la puerta resonó como un anuncio de cambio. Catalina titubeó, pero entró, sintiéndose una intrusa en un mundo que no le pertenecía. El perfume suave en el aire, los espejos relucientes, los maniquíes cubiertos de vestidos deslumbrantes, todo parecía gritar que ella no estaba en el lugar correcto. Su pecho se apretó y las lágrimas amenazaron con surgir de nuevo. Se preparaba para escuchar comentarios maliciosos, para ser juzgada, rechazada, expulsada. Pero, para su sorpresa, Alejandro caminó hasta la dependienta, la miró a los ojos y, con firmeza, anunció: «Esta mujer es mi invitada. Quiero que la traten como la clienta más importante de esta tienda». Las palabras, dichas en tono de autoridad, silenciaron el ambiente entero, y Catalina percibió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Catalina entró a probador con las manos temblorosas, todavía incrédula de que aquello estuviera sucediendo. Las empleadas, ahora obedientes al comando de Alejandro, trajeron vestidos de seda, chifón y encaje, piezas que jamás atrevería a tocar, mucho menos vestir. El corazón se le disparaba, dividido entre la vergüenza y una extraña emoción que no sabía nombrar. Cuando la primera pieza se deslizó por su cuerpo, sintió una mezcla de incomodidad y fascinación. La tela suave acariciaba su piel de una forma que nunca había experimentado. Al mirarse en el espejo, Catalina casi no se reconoció. Era como si una versión oculta de ella, escondida detrás de años de inseguridad y humillaciones, comenzara a emerger. Aún así, lágrimas brotaron en sus ojos. «Yo no pertenezco a este lugar, yo nunca voy a ser como esas mujeres». Pero, en el fondo, un susurro interno le decía que tal vez, solo tal vez, merecía estar ahí. Alejandro, del otro lado, esperaba pacientemente, pero su mirada atenta percibía cada detalle. Cuando Catalina salió del probador usando un vestido azul intenso, de corte elegante, el tiempo pareció detenerse. Ella sostenía la tela como quien teme romper algo precioso, evitando levantar la mirada para no enfrentar posibles risas. Pero, en lugar de burla, encontró el silencio absoluto. Las empleadas, sorprendidas, intercambiaban miradas discretas. Hasta Alejandro se quedó por algunos segundos sin palabras, observándola como si estuviera ante una revelación.
Catalina se movió incómoda, murmurando que no le quedaba bien, que era exagerado. Pero Alejandro dio 2 pasos al frente, se detuvo ante ella y dijo con firmeza: «No necesitas cambiar para caber en un vestido. El vestido es el que debe adaptarse a tu grandeza». Las palabras, dichas en tono grave, resonaron dentro de ella con una fuerza que ningún espejo podría reflejar. Catalina llevó las manos al rostro, intentando contener la emoción. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien la veía más allá de las apariencias, más allá del peso, más allá de la ropa sencilla. En aquel instante, no era solo sobre probarse vestidos caros, sino sobre permitirse creer que era digna de algo mayor. A cada cambio de ropa, a cada nueva pieza que vestía, una parte de su armadura caía. El miedo de ser rechazada, el rencor de las humillaciones, el dolor de nunca haber sido elegida, todo parecía dar lugar a una chispa de esperanza. Alejandro no decía mucho, pero sus ojos transmitían una certeza que la sacudía más que cualquier comentario cruel jamás lo había hecho. Catalina se vio sonriendo frente al espejo, tímida, casi incrédula. Y en aquel reflejo no era solo una mujer vestida de azul, era una nueva versión de ella misma, lista para nacer. De regreso al pequeño departamento donde Catalina vivía con Miguel, su hijo de 7 años, la atmósfera parecía pesada, pero ahora cargaba una esperanza tímida. Alejandro, con la naturalidad de quien se siente a gusto incluso en ambientes sencillos, comenzó a distribuir víveres y ropa recién comprada, hasta materiales escolares para el niño. Catalina observaba en silencio, todavía incrédula con la generosidad sin condiciones. Miguel, con los ojos brillando de sorpresa y alegría, corría entre las cajas, agarrando libros y lápices, como si hubiera ganado un regalo mágico. Alejandro sonrió, percibiendo la inocencia del niño y la fuerza contenida de Catalina. Para él, la riqueza no era solo sobre dinero, sino sobre poder transformar vidas de forma concreta, humana y cercana. La escena, tan sencilla y cotidiana, se volvía extraordinaria porque mostraba que la generosidad verdadera no necesita reflectores. Catalina sintió, en aquel momento, que la injusticia que la había herido horas antes comenzaba a disiparse, sustituida por dignidad y cuidado genuino. Después de organizar todo, Alejandro tomó una de las ollas en la pequeña cocina y, con un gesto simple, comenzó a cocinar junto con Catalina. La joven, inicialmente incómoda, lo observaba mover la olla como alguien que ya sabía equilibrar riqueza y humanidad. Él conversaba sobre cosas sencillas, hacía preguntas sobre Miguel, sobre los desafíos de ser madre soltera, sin jamás parecer intrusivo. Catalina, poco a poco, comenzó a abrirse, contando sobre la pérdida temprana del esposo y las batallas diarias para criar al hijo sola. Alejandro escuchaba atentamente, revelando también fragmentos de su propia vida. A pesar de la fortuna, él no tenía una familia que lo esperara en casa, ni momentos así, compartidos con alguien que lo necesitara. Era un encuentro de humanidad, donde la riqueza no imponía barreras y la sencillez no disminuía la grandeza de quien da y recibe. Para Catalina, percibir que la ayuda podía venir acompañada de empatía fue un momento transformador, que iba mucho más allá de lo material. Mientras el aroma de la comida se esparcía por el departamento, Catalina sintió que algo cambiaba dentro de ella. La ansiedad que la perseguía sobre si sería capaz de sostener a Miguel sola parecía más ligera, porque ahora no estaba más sola. Alejandro, incluso rico y poderoso, no la trataba con superioridad. Al contrario, su manera sencilla y paciente transmitía seguridad y dignidad. Miguel, encantado, pedía ayudarlos en la cocina, riendo y sintiéndose importante. Catalina percibió que aquella noche no era solo sobre víveres, vestidos o comida. Era sobre reconstruir confianza, restaurar esperanza y mostrar que pequeñas acciones humanas pueden provocar impactos enormes en la vida de alguien. Por fin, mientras la noche avanzaba, una sensación inédita se instaló. El peso de la humillación de la tienda parecía distante, sustituido por una sensación de acogida y posibilidad. Y, en el fondo, Catalina sabía que aquella experiencia era apenas el comienzo de algo mucho mayor, algo que podría transformar no solo aquella noche, sino toda su trayectoria y la de su hijo. En los días siguientes, Alejandro pasó a aparecer discretamente en la vida de Catalina y Miguel, no más como un extraño, sino como alguien que entendía la importancia de estar presente sin invadir. Conseguía contactos para la entrevista de trabajo, orientaba sobre oportunidades, ayudaba en la organización del departamento y aún así, se mantenía con humildad, sin alardes ni ostentación. Para Catalina,
Cada gesto era como una inyección de confianza. No se trataba solo de dinero, sino de percibir que alguien creía en ella, que veía su capacidad. Miguel, encantado, ya se sentía a gusto con la presencia de Alejandro, como si fuera una figura de apoyo, un aliado silencioso en su rutina infantil. Catalina observaba la conexión de ellos crecer y sentía en el pecho una mezcla de gratitud y sorpresa. Nunca imaginó que ayuda pudiera venir acompañada de atención, cuidado y respeto genuino. Mientras las pequeñas acciones de Alejandro se acumulaban, reparaciones sencillas en el departamento, entrega de libros y materiales, consejos sobre la entrevista, Catalina comenzó a percibir que algo más profundo estaba sucediendo. No era solo el confort material lo que transformaba su vida, sino la posibilidad de sentirse valorada, vista y respetada. Cada gesto de él era un recordatorio de que su dignidad no estaba atada al cuerpo, a la apariencia o a la suerte, sino a la capacidad de recibir y permitirse vivir. Miguel, por su parte, pasaba a confiar en alguien que podía ser un amigo, una referencia de seguridad, alguien que mostraba que, incluso en el mundo adulto, existía bondad verdadera. Catalina comenzaba a entender que Millonario no estaba solo ofreciendo recursos, sino abriendo puertas para que ella pudiera reconstruir su vida con dignidad y amor, mostrando que ayuda genuina va mucho más allá de lo material. Poco a poco, Catalina sintió que la presencia de Alejandro llenaba vacíos invisibles en su vida. Él no llegaba imponiendo reglas o expectativas, sino ofreciendo caminos, oportunidades y compañía. Cada conversación, cada gesto, cada sonrisa intercambiada con Miguel creaba una red invisible de confianza y respeto. Catalina percibía que, además de la ayuda práctica, estaba ganando algo que no tenía precio: esperanza y la oportunidad de levantarse con dignidad. El miedo al rechazo disminuía cada día, sustituido por una sensación de pertenencia, de ser vista como alguien capaz, merecedora de amor y oportunidades. Y, sin darse cuenta, lo que comenzó como un acto de compasión se transformaba en algo mucho más profundo, una relación que cambiaría no solo su trayectoria, sino también la de su hijo, y hasta la de propio Alejandro, quien descubría en gestos sencillos la verdadera fuerza de la humanidad. En los días que siguieron, Alejandro no solo continuó apoyando a Catalina de manera práctica, sino que también se volvió un punto de estabilidad emocional. Sabía que pequeñas acciones podrían generar grandes impactos. Consiguió contactos valiosos para la entrevista, orientó sobre postura y preparación, ayudó a mejorar el departamento, dejándolo más acogedor para Miguel y para ella. Catalina, que antes se sentía sola e invisible, comenzó a percibir que la ayuda de él iba más allá de lo material. Era una oportunidad real de reconstruir su vida con dignidad. Cada gesto de Alejandro, un consejo, una entrega de libros, una conversación atenta con Miguel, mostraba que se preocupaba por el futuro de ellos, no solo en aquel instante. La sensación de injusticia que la había acompañado durante toda la vida comenzó a perder fuerza, sustituida por esperanza y confianza. El vínculo entre los tres crecía de forma natural, sin prisa ni imposiciones. Miguel pasaba a confiar en Alejandro como en un amigo, alguien presente y constante. Catalina sentía que podía abrirse, hablar sobre sus dificultades e inseguridades, y ser escuchada sin juicio. Para Alejandro, cada gesto de cariño y atención reforzaba la percepción de que, por más que la fortuna trajera confort, la verdadera riqueza estaba en la conexión humana, en el poder de transformar vidas con empatía y dedicación. Catalina comenzó a percibir que no estaba ahí para reemplazar a nadie, sino para ofrecer apoyo y abrir puertas que antes parecían inalcanzables. Los cambios, todavía discretos, eran profundos. No era solo una cuestión de confort, sino de autoestima, esperanza y percepción de valor propio. Con el paso de los días, Catalina finalmente comprendió que Alejandro se había vuelto más que un benefactor distante. Era un aliado, alguien que veía potencial donde los otros veían limitaciones. Ella comenzaba a sentirse capaz de enfrentar desafíos, porque ahora tenía una base segura, un apoyo que no exigía nada más allá de su dedicación y valentía. Miguel, alegre y confiado, florecía ante aquel ambiente de cariño y atención, y Catalina sentía un alivio que no experimentaba hacía años. Alejandro, por su parte, descubría que la ayuda genuina era recompensadora de una forma inesperada. Al transformar la vida de Catalina y Miguel, él también encontraba satisfacción, sentido y humanidad. La vida, que antes parecía limitada por injusticias y barreras, ahora mostraba caminos de crecimiento y recomenzar. Y así, lentamente, Catalina percibió que la presencia de él no era solo una intervención momentánea, sino la oportunidad real de recomenzar,
reconstruir su vida y creer nuevamente en el amor y en la dignidad. Si te detuviste a pensar en la historia de Catalina, te diste cuenta de algo fundamental. La vida cambia cuando permitimos que la esperanza y la valentía guíen nuestras decisiones. ¿Cuántas veces te has sentido rechazado, desacreditado o subestimado, y dejaste pasar oportunidades por miedo e inseguridad? Esta narrativa muestra que, incluso ante injusticias y humillaciones, es posible recomenzar cuando la generosidad se encuentra con la valentía de creer en uno mismo. Ahora, te pregunto, ¿qué está deteniendo tu propia oportunidad de transformación? ¿Será que estás dispuesto a dar el primer paso, así como Catalina lo dio al confiar, aunque vacilante, en aquel hombre que apareció en su vida? Cada gesto, cada acción, cada decisión cuenta. No esperes a que otros decidan por ti. El cambio comienza dentro de tu propio corazón. Y aquí va el desafío. Piensa en una actitud que puedes tomar hoy para transformar tu vida o la de alguien a tu alrededor. Puede ser un simple gesto de empatía, un paso hacia un sueño, o hasta creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. Queremos saber, ¿cuál será tu acción? Déjalo en los comentarios. Comparte tu historia e inspira a otras personas. Y si quieres continuar acompañando historias reales, conmovedoras, que nos enseñan sobre humanidad, valentía y recomenzar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguna oportunidad de inspirarte y aprender con cada narrativa que traemos aquí.